Ryan Cooper miraba la pantalla de su computadora. El código fluía como un río, pero su mente estaba en otro lugar. En su pecho, un nudo de ansiedad se apretaba. La vida que había construido era una fachada. Nadie sabía que, en su corazón, había un deseo ardiente por ser quien realmente era. Una noche, mientras trabajaba, un olor a humo lo sacó de su trance. El fuego había comenzado en el edificio de al lado. Las llamas danzaban, iluminando su habitación con un brillo anaranjado. El sonido de las sirenas se acercaba, pero su mente estaba atrapada en un laberinto de miedo y deseo. ¿Qué pasaría si el fuego arrasara con su vida? ¿Y si, en medio del caos, se atreviera a ser auténtico? Ryan recordó a Alex, su compañero de trabajo. Las miradas furtivas, las risas compartidas. Un momento en el que sus manos se rozaron y el mundo se detuvo, pero la realidad lo golpeó. La sociedad no estaba lista para aceptar su verdad. La presión de ser normal lo consumía. Podría arriesgarlo todo por un amor que parecía prohibido. El fuego crecía, y con él su angustia. Las llamas eran un espejo de su lucha interna. ¿Sería capaz de salir de su zona de confort? ¿O dejaría que el miedo lo consumiera como el fuego a su edificio? Mientras el humo llenaba la habitación, una pregunta lo atormentaba. ¿Qué pasaría si, al final, el fuego no solo destruyera su hogar, sino también las cadenas que lo mantenían prisionero? Estaba listo para enfrentar su verdad. El humo envolvía todo a su alrededor. Ryan luchaba por respirar, su corazón latía con fuerza. En medio del caos, una figura emergió. Era Alexander, un bombero impresionante, con ojos azules que brillaban como el océano. Ryan sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era el miedo o algo más? Alexander lo tomó de la mano, su agarre firme y seguro. En ese instante el mundo exterior se desvaneció. Ryan se preguntó si podría dejar atrás su vida monótona. La rutina, el trabajo, las miradas de desaprobación. Era posible que un solo encuentro pudiera cambiarlo todo. Mientras salían del edificio, el calor del fuego se sentía como un abrazo ardiente, pero la mirada de Alexander lo mantenía fresco. Había algo en su forma de mirar, una aceptación que Ryan nunca había experimentado. Podría ser que, en medio de la destrucción, encontrara la libertad. El sonido de las sirenas resonaba en sus oídos, pero todo lo que podía escuchar era el latido de su corazón. La conexión entre ellos era palpable, como un hilo invisible que los unía. Ryan se preguntó si Alexander también sentía esa chispa. ¿Podría ser que el deseo no solo fuera físico, sino un anhelo de ser visto, de ser amado? El fuego rugía detrás de ellos, pero en su interior Ryan luchaba con su propia tormenta. La vergüenza lo había seguido durante años. ¿Era suficiente ser quien realmente era? ¿Podría Alexander ser la respuesta a sus preguntas más profundas? Mientras se alejaban del peligro, una nueva vida parecía posible. La esperanza brillaba en sus ojos, y por primera vez, Ryan sintió que podía ser libre. Ryan observó a Alexander mientras se quitaba el casco. El sudor brillaba en su frente, y sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y vulnerabilidad. La estación de bomberos, normalmente llena de risas y camaradería, se sentía pesada. Un silencio incómodo se cernía sobre ellos, como si el aire estuviera cargado de secretos no dichos. ¿Qué piensas de esto?, preguntó Ryan, rompiendo el silencio. Su voz temblaba ligeramente. La atracción era palpable, pero había algo más profundo, un abismo de miedo que los separaba. Alexander desvió la mirada, su corazón latía con fuerza, la presión de ser quien realmente era lo ahogaba. Ser gay, en un mundo que no siempre acepta esa verdad, era un riesgo que no estaba seguro de querer correr. El aroma del humo y el metal caliente llenaba la habitación, recordándole a Alexander su vida en el cuerpo de bomberos. Cada día era una batalla entre su deseo y su realidad. ¿Podría arriesgarlo todo por ser auténtico? La idea lo atormentaba. La risa de sus compañeros resonaba en su mente, pero también la posibilidad de rechazo. ¿Qué pasaría si lo descubrieran? Ryan se acercó un poco más, su mirada fija en Alexander.
No tienes que esconderte de mí, dijo. Su voz suave pero firme. Las palabras flotaron en el aire, llenas de esperanza y temor. Alexander sintió un escalofrío recorrer su espalda. La conexión entre ellos era intensa, pero la sombra del miedo seguía acechando. La lucha interna de Alexander se intensificaba. ¿Podría aceptar su verdad y abrirse a Ryan? La pregunta lo perseguía, resonando en su mente como un eco. La noche se volvía más oscura, pero en su corazón, una chispa de valentía comenzaba a brillar. La tarde caía sobre el campo de fútbol. El sol se ocultaba, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Kevin, el capitán, observaba desde la línea de banda. Su mirada se posó en Alexander y su compañero, riendo juntos. Una chispa de tensión iluminó el aire. Alexander sintió un nudo en el estómago. La risa se desvaneció, reemplazada por un silencio ensordecedor. ¿Qué pensaría Kevin? La presión de ser el mejor, de encajar, lo aplastaba. La voz de su padre resonaba en su mente. No puedes ser débil. Pero, ¿qué significaba ser fuerte? El aroma del césped recién cortado lo envolvía, pero no podía disfrutarlo. La imagen de su padre, decepcionado, lo perseguía. La aceptación parecía un sueño lejano. ¿Podría ser él mismo sin perderlo todo? Kevin se acercó, su sombra proyectándose sobre Alexander. El corazón de este latía con fuerza. La mirada de Kevin era intensa, inquisitiva. ¿Vería el amor en sus ojos o solo una debilidad? La lucha interna de Alexander se intensificaba. La necesidad de ser amado chocaba con el miedo a ser rechazado. Un grito lejano de un compañero rompió el silencio. La realidad regresó, pero la pregunta persistía. ¿Podría Alexander encontrar el valor para ser quien realmente era? La presión social lo aplastaba, pero en su interior, una chispa de esperanza comenzaba a brillar. La vida no era solo un juego. Era un campo de batalla. La lucha por la aceptación, por el amor, era real. Y en ese instante, mientras el sol se ocultaba, Alexander supo que debía elegir. ¿Seguiría escondido en la sombra o se atrevería a brillar? Kevin se sentó en el borde de la cama, la luz del atardecer filtrándose a través de las cortinas. Su corazón latía con fuerza. Había algo que debía decirle a Alexander. La habitación estaba impregnada de un silencio tenso, como si el aire mismo contuviera la respiración. «Quiero que sepas algo», comenzó su voz temblando. «Tengo un hermano gay». Las palabras flotaron en el aire, pesadas y liberadoras. Alexander lo miró, sus ojos llenos de sorpresa y curiosidad. La aceptación brilló en el rostro de Kevin, como un faro en la oscuridad. «Siempre lo he apoyado», continuó. «Sé lo que es sentir miedo, sentir que no encajas». La confesión resonó en el pecho de Alexander. Era un eco de sus propias luchas, de noches en las que se preguntaba si alguna vez sería suficiente. La lucha interna se reflejaba en su mirada, un mar de dudas y deseos reprimidos. Ryan, desde la esquina de la habitación, observaba. Su mente giraba. El amor, pensó, puede ser un refugio, pero ¿será suficiente para enfrentar el juicio de los demás? La idea lo atormentaba. La risa de sus amigos, los murmullos en la escuela, todo regresaba como un eco hiriente. La luz del sol se desvanecía, dejando sombras alargadas. Kevin se acercó a Alexander, su mano temblando al tocar su brazo. «No estás solo», susurró. La calidez de su toque era un bálsamo, pero la pregunta seguía flotando en el aire. ¿Podría el amor realmente vencer el miedo? Ryan sintió un nudo en el estómago. La autenticidad era un camino peligroso. Estaba listo para recorrerlo. La respuesta se escondía en el silencio, en la conexión que se formaba entre ellos. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas del pequeño apartamento de Alexander. La habitación estaba llena de bocetos y notas. Kevin se acercó, su mirada llena de determinación. «Podemos hacerlo», dijo, señalando la pantalla de la computadora. La idea de la aplicación brillaba como una estrella en la oscuridad, pero en el fondo, Alexander sentía un nudo en el estómago. ¿Era suficiente? ¿Podría realmente ser él mismo en un mundo que a menudo lo rechazaba? La presión de la aceptación
lo envolvía como una sombra. Cada vez que pensaba en su futuro, una pregunta lo atormentaba. ¿Podría amar sin miedo? Mientras trabajaban, las risas llenaban el aire. Kevin tenía una forma de hacer que todo pareciera posible. Pero cuando la risa se desvanecía, el silencio traía consigo el eco de sus inseguridades. Alexander miró a Kevin. Su corazón latía con fuerza. ¿Y si todo se desmoronaba? ¿Y si su amor no era suficiente para enfrentar el mundo? La noche caía, y el aroma del café recién hecho llenaba el espacio. Era un momento de calma, pero la ansiedad seguía presente. Alexander se preguntaba si podría ser el hombre que siempre había querido ser. La idea de perder a Kevin lo aterraba. ¿Podrían construir un futuro juntos sin que el miedo los consumiera? Las manos de Kevin se encontraron con las de Alexander, un toque suave pero firme. En ese instante, el mundo exterior se desvaneció. La conexión era palpable, pero la pregunta persistía. ¿Podrían desafiar las expectativas y vivir su verdad? La respuesta estaba en el aire, esperando ser descubierta. La noche caía sobre la ciudad, y las luces parpadeaban como estrellas perdidas. Ryan y Alexander caminaban por las calles, el aire fresco llenaba sus pulmones, pero había algo más. Un peso en sus corazones. Ryan miró a Alexander, sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y miedo. ¿Qué pasaría si el mundo no aceptaba su amor? La pregunta lo atormentaba. La risa de la gente a su alrededor sonaba distante, como un eco de lo que nunca podrían ser. Alexander, sintiendo la tensión, tomó la mano de Ryan. Era un gesto simple, pero cargado de significado. En ese instante, el mundo se desvaneció. Sin embargo, la sombra de la duda seguía acechando. ¿Podrían ser felices en un lugar que a menudo los rechazaba? Mientras caminaban, el aroma de la comida callejera llenaba el aire. El olor a tacos al pastor, especias y cilantro era un recordatorio de la vida vibrante que los rodeaba. Pero incluso eso no podía ahogar el susurro de la inseguridad. Ryan se detuvo. ¿Y si nunca somos aceptados? La pregunta flotó en el aire, pesada y fría. Alexander lo miró. Su expresión era de determinación. No podemos vivir con miedo. Nuestro amor merece ser celebrado. Las palabras resonaron en el corazón de Ryan. Pero la lucha interna era feroz. La aceptación propia era un camino lleno de espinas. ¿Cómo podrían amar plenamente si aún llevaban el peso de la vergüenza? El silencio se hizo profundo. La ciudad seguía su curso, pero ellos estaban atrapados en un momento. La conexión entre ellos se fortalecía, pero el desafío era real. ¿Podrían encontrar la valentía para vivir su verdad? La respuesta estaba en sus manos.